Recuerde que la pregunta, por un tema de tiempo, no puede durar más de 2 minutos. Quisiera decir que considero que en la Argentina, de alguna forma, ya hay una renta básica universal que consiste en la disposición de cierta dosis de enseñanza en las escuelas públicas, disposición de hospitales para que la gente pueda asistir y otra cantidad de cosas como el transporte urbano que se puede utilizar libremente. O sea, ya es una especie de infraestructura a la que los habitantes y turistas de Argentina tienen derecho. Lo de la renta básica es como una especie de agregado a esto y me parecería mal que se distribuyese también a la gente que no tiene necesidad de eso. O sea, es una cosa que me quiero preguntar, ¿de dónde va a salir el dinero para hacer esta distribución tan importante para gente que lo necesita? ¿Y por qué a un secretario, ministro o corrupto del gobierno habría que agregarle 27 o 37 o 57 o lo que sea a su renta ya demasiado abultada? Un poco esa es la pregunta, gracias. No, por favor, mira, te respondo con, eso forma parte de las objeciones recurrentes. Yo sé que es algo que genera confusión. Como dije, no se genera riqueza, una nueva riqueza, o sale de las arcas públicas o del Estado, sino que se cobra un impuesto a la riqueza, se grava la riqueza ya existente. Después podemos determinar la base imponible, o sea, la fuente de financiación, si viene de impuesto a la renta financiera, que ya se aplicó, impuestos ecológicos, a la automatización, a la herencia. El otro día decía en uno de los programas, el periodista, que si se aplicara, se subiera un poquito el coeficiente del impuesto a los bienes personales a un 5%, alcanzaba para una asignación por cabeza de familia de 5.000 pesos. Y Lozano, como dije en mi exposición, decía que era un 3% del PBI hacerlo universal en el grupo etario de la niñez. O sea que no es tanto, es cuestión de voluntad política. Pero de todos modos, no va a salir de nosotros ni de las arcas públicas. Se va a gravar la riqueza ya existente. Eso por un lado. Y después, los ricos van a pagar más, como dije, para financiar, o sea, el 20% concentrado, digamos, el círculo rojo, como lo quieran llamar, van a pagar más de impuestos para financiar el ingreso ciudadano de lo que van a recibir. Por lo tanto, en el balance es negativo para ellos. No sé si responde tu pregunta. Si quería agregar lo siguiente. Como recomendó el Parlamento Europeo, en cada país se tiene que investigar, hacer el diseño específico para ese país. Dice que el diseño económico va a ser distinto, no obligatoriamente en la misma metodología para financiar la renta básica va a ser en un país que en otro, puede haber patrones comunes. Eso es una cosa, es distinto un país como Estados Unidos, con su riqueza, etcétera, o un país pobre, un país como la Argentina que tiene riquezas naturales pero pobreza de pueblo. Hay que abordarlo en cada país. Pero en este momento estamos en una etapa que es la etapa simplemente de hacer que la gente piense así. Así como va la Argentina, nadie le encuentra salida. No hay ningún partido político, si usted ve en la televisión todos los días, que diga, bueno, nosotros hacemos esta propuesta que va a solucionar el desastre que tenemos ahora. Ninguno sabe cómo va a poder hacer que el pueblo argentino salga adelante, y lo más posible es que en estas circunstancias, con los 4 ataques que recibe el pueblo que describí, no salga adelante y vayamos cada vez de peor en peor. Entonces, aparece la propuesta de la renta básica. Lo que en este momento tenemos que lograr es simplemente que pase a estar en la agenda de la discusión. Que diga, bueno, vale la pena estudiar, vale la pena investigar, que nuestros economistas, nuestros periodistas hablen sobre el tema y veamos si de ahí va a surgir si es factible o no es factible, y si es factible, cuál es el diseño que vamos a hacer para Argentina. Yo propongo un diseño que ya elaboré de 40 medidas económicas, como les dije, y propongo una forma de pensar distinta. Yo pienso que para conseguir la renta digna que antes hablé, se requiere pensar la economía de una nueva forma. Por ejemplo, una de las 40 medidas, para darles un ejemplo, es que existirían 3 monedas, no una.
Y de las 3 monedas, 2 monedas tienen fecha de vencimiento. Y cuando usted recibe ese dinero, si no lo gasta hasta la fecha que dice de esa moneda, ya no lo puede gastar, pierde valor. Con eso se termina la especulación financiera y aumenta la productividad. Porque el dinero para un ejemplo. Son medidas que hay que pensar de otra forma. Por ejemplo, las UBIs, la red de UBIs. La red de UBIs es una forma de vida en la cual rompemos con el modelo de que el pobre trata de conseguir una vivienda rudimentaria que imita a la vivienda del rico. Su comedor, su baño, su dormitorio. Conclusión, no le alcanza para tener la vivienda del rico, vive en una miseria total en 2 metros por 2 metros. Esa no es la estructura para vivir el pobre, una estructura digna. El pobre, con otra concepción que yo llamo UBIS, unidad de vida integral, donde trabaja y vive 50 familias, donde comparten sectores comunes como el sector laboral, el sector para el esparcimiento para los hijos, etcétera, etcétera, aparte de tener sus dormitorios privados, mejora inmediatamente su calidad de vida y es menos costoso para la sociedad que mantenerlo en la Villa Miseria o mantenerlo en las calles. A tantas personas que podrían vivir en las UBIs y que están viviendo en la calle y que tiene un gran costo para la sociedad, porque esa gente se enferma, esa gente se torna, algunos de ellos se pueden tornar violentos por el rechazo que tienen para la sociedad, la gente, los ricos dicen me molesta esta gente, entonces no le conviene a nadie, ni a la sociedad, ni a los ricos, ni a los que están viviendo en la calle de una forma inhumana, cuando en una UBI puede tener todo para vivir dignamente y mejorar inmediatamente, incluso aunque no se haga la renta básica digna, de pensar de una forma nueva la economía. Van a surgir soluciones para mejorar la calidad de vida actual hasta que se instale la renta básica digna. Y así podría nombrarle otros tipos de cosas. En Alaska el pueblo es socio de la empresa petrolera más importante de Alaska, como dijo el compañero, y recibe un dinero como socio. ¿Por qué el pueblo argentino no puede ser socio de Vaca Muerta y recibir de la ganancia que dice que va a ser astronómica de Vaca Muerta un dinero concreto, pero como socio, y de ahí ya recibe parte del dinero que va a ir a la bolsa para el dinero para la renta básica? Y el SIP, el Sistema Integral contra la Lucha contra la Corrupción, que es la única forma de poder terminar con la corrupción en un país, es la única forma, lo encuentran en mis escritos, en propuesta para terminar con la pobreza.com, encuentran todo lo que estoy diciendo mucho más detallado, pero solo se puede hacer a través de pensarlo dentro de un contexto de la renta básica. ¿Por qué? Porque como dije antes, los sistemas de control fallan cuando hay corrupción generalizada, hay que poner el sistema fuera del sistema. Es decir, usando Internet, donde miles de ciudadanos capacitados especialmente pueden hacer los controles, y sea un sistema incorruptible porque son miles de ciudadanos que están metidos ahí. Yo hice la primera experiencia de usar Internet contra la corrupción, asesorando al presidente de la Rúa, lo puso en Internet, duró 2 años, fracasó por supuesto, por razones justamente que no me dejaron avanzar con el sistema, pero lo perfeccioné y dentro del contexto de una renta básica se puede instalar perfectamente el SIC y de esa forma así termina con la corrupción. Pero por eso les digo, lo importante es, nos hundimos, no hay de salida, tocamos fondo, eso es extraordinario para poder instalar una renta básica. Si no pasa como ella dice, en los países ricos la renta básica va a ser la última que lo van a hacer, porque pueden patear para adelante. Los países que los pueblos llegan a tocar el piso, como la Argentina en este momento, son los países que son más aptos para la renta porque no hay otra. O esa salida o nos hundimos más de lo hundimos que estamos, y por generaciones vamos a estar sacrificando a nuestros hijos. Gracias. Porque quiero dos ideas que se me acaban de ocurrir. Algunas ya las venimos planteando hace tiempo. Primero, discutir la renta básica universal es discutir la supremacía de los valores de la sociedad occidental. O sea, todo lo que estamos discutiendo acá, tratando de deconstruir prejuicios, modelos aspiracionales, modelos de organización familiar, se construyen siempre
sobre cimientos que parecen incuestionables. Cuestionar esos cimientos que aparecen incuestionables, sea cual sea el resultado, es un avance. Incluso hasta para no aplicarlo, pero por lo menos ejercer la capacidad crítica, el análisis crítico, digamos, te amplía tu capacidad de decisión y amplía la libertad. Entonces, que vos, por ejemplo, puedas poner en cuestionamiento la idea de que las personas tienen que vivir solamente con lo que ganan con el sudor de su frente, es un avance, aunque no se instale nunca la asignación universal o, perdón, la renta básica universal. En segundo lugar, ¿hacia qué vamos, creo yo? Hacia un sistema de ingresos combinado. Probablemente el trabajo como lo conocemos no desaparezca nunca. Por ahí la cosa gira mucho más bruscamente de lo industrial a la estructura de servicios. Y seguramente ya se habrán dicho, habrán escuchado muchas veces hablar que la gente va a vivir más años, entonces todo lo que tenga que ver con el cuidado de la tercera edad va a generar nuevos puestos de trabajo y otro tipo de servicios a los cuales seguramente va a ser imprescindible también contar con mano de obra, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, me parece que la clave consiste en entender que para poder tener una vida digna se va a tener que combinar ingresos para adelante. Así como hoy, de hecho, una madre, por ejemplo, o una familia, por ejemplo, pensemos los ingresos en términos de unidad familiar, que el padre tiene una changa, la madre cobra la asignación universal por hijo, capaz que consigue alguna cosita para hacer, a veces entra en el trabajo formal de empleo, a veces sale, combina ingresos, digamos, la posibilidad de pensar también el reparto de las horas de trabajo más una renta básica que permita complementar un salario proporcional a un trabajo de 6 horas, puede ser un horizonte absolutamente probable, digamos, en el mediano plazo. Trabajo de 6 horas que tienen remuneración de 6 horas que se complementan con algún tipo de transferencia monetaria. Y por último, yo lo contaba al principio, no me pasa que por ahí fue un poco confuso, por lo menos desordenado lo que planteé, pero cuando se planteaba el debate sobre la asignación universal por hijo, la UH, que tenía otro nombre en ese momento, también parecía imposible de aplicar en la Argentina. Es más, yo lo conocí al profesor en la época de la Rúa también, se me fue el nombre. Bernardo. No, a Bernardo. Ah, no. Al anterior. Sí, lo había dicho porque... Sí. No. Creo que fue director del Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de la Rúa, ahora me voy a acordar el nombre. Y el tipo planteaba la necesidad universal de universalizar el plan jefes y jefas. Era muy pequeño. Y obviamente los radicales, ¿qué te dicen siempre cuando les llevas un plan de esta naturaleza? No se puede. ¿Qué ocurrió? Vino el peronismo y de la mañana a la noche lo consiguió. Se universalizó el plan jefes y jefas. Era impensado. ¿Por qué se logró universalizar? Se logró universalizar por la explosión socioeconómica que significó la crisis del 2001. O sea, frente a esa crisis, se replantearon los modelos de vida, se replantearon los modelos de distribución del ingreso, se replantearon inclusive las políticas de intervención del Estado sobre la cosa social, sobre el cuerpo social. Ya no eran políticas focalizadas como en los 90, sino eran políticas universales. De hecho, el estado de bienestar que genera los 30 años gloriosos de mayor expansión y de construcción del bienestar y del capitalismo se produce, como decíamos recién, también de una crisis humanitaria muy fuerte, que es la posguerra. En la posguerra, la sociedad se repiensa a sí mismo y aparece el concepto de crédito social. La sociedad tiene una deuda con las personas que la integran. Los ciudadanos tenemos créditos de esa sociedad. La riqueza no se produce individualmente, se produce de manera social y colectiva. Es más, se produce de manera intergeneracional. Quienes gozan del beneficio de tener posiciones de poder, de las cuales devienen después situaciones de riqueza y de superioridad monetaria, son herederos de sacrificios que hizo la humanidad para que ellos puedan llegar a ese punto. Por ejemplo, lo leía, le contaba recién a los chicos hace un rato. Hay toda una discusión acerca de lo que tiene que garpar Google. La Unión Europea acaba de condenar a Google y a Facebook, creo, por posición dominante, por abuso de posición dominante en el uso de la publicidad. ¿Cuál es el argumento? No solamente que tienen que regular su posición monopólica, porque, aunque parezca increíble, en Europa y en Estados Unidos hay mucha más rigurosidad a la hora de controlar los monopolios de lo que hay en América Latina, sino también
el hecho de que la posibilidad de ejercer ese comercio en Internet es consecuencia de que el Estado generó las condiciones de inversión para la investigación y el desarrollo de Internet como una herramienta. Internet es fruto de la investigación en la tecnología militar de los Estados Unidos, que permitió, a partir de millones de dólares invertidos en la investigación desde el sector público, que después se pueda construir esa red de redes que a su vez permitió el surgimiento de Google, el gran motor de búsqueda, y de tantas otras empresas, que a su vez permitió que estos tipos abusaran de su posición dominante, evadieran impuestos y cobraran millones de dólares de más y evadieran millones de dólares al fisco. Pero la justificación de por qué ponerle un límite tiene que ver con que ellos están gozando de algo que fue posible a partir del esfuerzo de la sociedad, que se dio a partir de los impuestos que se cobraron y la orientación del gasto público a los efectos de permitir que se desarrolle la red. Ese concepto es un concepto que amerita que nosotros también nos pongamos a discutir seriamente, porque los ricos son ricos en este país. Y si tienen o no tienen, además de tener derechos, si tienen o no tienen responsabilidades. Yo creo que sí, que además de tener derechos tienen responsabilidades, que existe algo que se llama responsabilidad social. Y por último, ahora sí, lo que decía May en relación a la negativa de quienes podrían llegar a ser potenciales beneficiarios. Esto es un quilombo, porque nos salta en todos, o sea, hace saltar por el aire todos los modelos de análisis. Nunca nadie piensa en la posibilidad, como decía recién ella, que por ahí una persona voluntariamente que necesita incluso un ingreso monetario, voluntariamente renuncie solamente a los efectos de mostrar que es superior moralmente a su vecino. A ver, esto que puede parecer una locura, es súper habitual cuando escuchamos gente que dice prefiero pagar 4.000 mangos de gas, pero que no me mientan. Por lo menos estoy pagando el valor de mercado, como si los bienes públicos fuesen bienes de mercado, que se compran y se venden. Es una locura. No son derechos humanos. O sea, son bienes públicos, bienes de mercado, con precio de mercado, como cualquier mercancía. Bueno, ¿qué hacer con esto? Está claro que hay que deconstruir un sistema de razonamiento. Y está claro que uno de los problemas, esto que decía también Mayra recién, los pobres que están contra los pobres o que necesitan mostrarse distintos, o el negro que necesita mostrar que es rubio, o ¿viste? El que tiene la casa sucia, pero necesita mostrar que el de al lado la tiene más sucia que él. Esta cosa que a veces uno lo llama por ahí ingenuo o mal, pero me sirve para explicarlo, darwinismo social. La necesidad de explicar, exactamente, la necesidad de sentirse superior al otro, y además la legitimidad de esa desigualdad sobre pretexto de que beneficia a la sociedad, porque a partir de la desigualdad se produce una suerte de evolución natural de la especie, a partir del egoísmo y de un montón de otros motores que son los que en definitiva terminan provocando el progreso tecnológico y científico de la sociedad, que obviamente siempre tiene como zanahoria la búsqueda del lucro individual. Esa lógica, que está súper, digamos, está súper incorporada, que reproduce la desigualdad, que reproduce relaciones de dominación, es una lógica que obviamente va a costar mucho desmontar, porque también se hereda biográficamente. Recién me decía, bueno, yo vengo de una ciudad que el 70% votó al PRO, es una ciudad que es claro, está hasta asociado a lo geográfico. No es lo mismo que hayas nacido en una ciudad a que hayas nacido en otra. No es lo mismo que vivas en el Bolsón a que vivas en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que hay temas que son súper complejos de montar, pero yo sí creo que esos temas, como creo que se logró hacer con los prejuicios en relación a la UH, son fácilmente desmontables solo si tenemos clara hacia dónde queremos ir. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos los que entendemos lo que no queremos ser es que nos cuesta mucho definir lo que sí queremos ser. Y una de las grandes virtudes que tuvo Durán Barba es que logró poner en palabras, como gran Goebbels o como gran ministro de Cultura del régimen macrista, yo también coincido con esa caracterización, que se animó a decir lo que un sector importante de la sociedad sentía pero no se animaba a poner en palabras. Y logró legitimar la codicia, el egoísmo, el individualismo, ¿no es cierto? Lo hizo disimulando todos esos, lo que para nosotros son disvalores, aportándole una suerte de carga positiva, le dio positividad a la negatividad. Ahora, ese ejercicio no es tan difícil. Yo les voy a decir una cosa, obviamente que hay mucho que se agranda, hay mucho de guita puesta al servicio de la investigación social, pero también hay mucho de coraje, ¿eh?
Y a veces uno piensa que las cosas son imposibles simplemente porque no tiene el coraje suficiente para enfrentar algunos desafíos. Y la derecha demostró en estos últimos años que fue más creativa y más desafiante de lo que fue la izquierda. Por lo menos en la Argentina. Pero no solamente porque mucha gente, a mí muchas veces me dice, che, ¿cómo hay que hacer para ganar la discusión mediática vos que vas a la tele? El problema no es que la derecha tiene los fierros. El problema es que la derecha tiene los contenidos. O sea, yo cuando escucho un político de nuestro espacio, muchas veces me pasa, no siempre, y lo veo en la televisión, antes que termine ya sé lo que me va a decir. ¡Me aburre! ¿Por qué me aburre? Porque dice en la televisión lo que escuchó en la televisión. Entonces, decir en la televisión lo que escuchaste en la televisión significa que no estás pensando, no tenés tensión intelectual. Al no generar tensión intelectual, no producís un carajo. Es un vago que va a buscar, o una vaga que va a buscar ahí, digamos, por narcisismo personal, cierto espacio de protagonismo para ver si la pega en la lista de legisladores. A mí me salió, pero no a todo el mundo le sale. La clave es saber qué son los contenidos. Porque inclusive mucha gente dice hablar bien. El problema no es hablar bien. El problema es pensar bien. Cuando tenés contenidos políticos que son desafiantes, que generan tensión intelectual en el otro. Y la derecha, en ese sentido, la verdad que ganó un espacio y un terreno muy importante en los últimos años, yo diría en América Latina. En América Latina, fíjense, yo lo decía en joda recién, el conservadurismo se llama Cambiemos. Se apropiaron con la bandera del cambio, que fue una bandera histórica de la izquierda. Se apropiaron de la bandera de la alegría. Inclusive en algún momento el macrismo se apropió de la bandera de la política. Reivindicaba la participación ciudadana. Y reivindica el día de hoy la participación ciudadana. Se incorporó, se hizo cargo también de una dimensión importante que era la igualdad de oportunidades. Yo no creo en la igualdad de oportunidades, yo creo en la igualdad de posiciones. Se alcanza la igualdad de oportunidades si se busca la igualdad real, la igualdad de posiciones, pero el concepto de igualdad de oportunidades también es un concepto que está en disputa y que si lo pones a discutir en la sociedad parece que es progresista cuando en realidad cristaliza un orden desigual. Eso es una discusión para otro día, si quieren la tenemos. Pero fíjense, se apropió de esa bandera, que era una bandera que estaba en el medio. Entonces, lo que los tipos tuvieron fue el coraje de defender su concepción del mundo. Y lo que nosotros no tenemos, y yo creo que ahí sí tiene mucho que ver la corrupción, eso fue lo que puso a la retaguardia a la izquierda latinoamericana, digamos, que tuvimos que empezar a defendernos y a dar explicaciones de cosas que nos costaba explicar, nos quitó la frescura, nos quitó la rebeldía. Nosotros lo que hacíamos todo el tiempo, y cuando digo nosotros me refiero a los latinoamericanos que post-neoliberales, era defender lo existente. Nosotros estábamos defendiendo lo existente. Nosotros, en el mejor de los casos, teníamos para decir que habíamos modificado la matriz distributiva, pero no podíamos hablar de la matriz productiva. Y después todas las dimensiones que decía Mayra también, obviamente, ni siquiera formaban parte de nuestra agenda pública. Todo lo que tiene que ver, digamos, con los efectos culturales de esa redistribución del ingreso que ni siquiera estaba en la agenda. Ahora, sin embargo, la derecha sí la puso en la agenda, la procesó, se dio el trabajo de profesionalizar, digamos, un discurso, la construcción de un discurso político. Incorporaron palabras a la discusión y al debate. Hay toda una construcción discursiva, hay toda una construcción discursiva que se pudo hacer como consecuencia que los tipos tomaron la decisión política de ser políticamente incorrectos. Macri fue un gran transgresor en campaña, en términos comunicacionales. No pensemos que es un tipo carente de inteligencia o carente de práctica política. Todo lo contrario. Los que muchas veces carecemos del coraje, de la creatividad, somos los que estamos de este lado. Entonces, ¿cómo superar esto? A veces alcanza con proponerse hacerlo. Nada más que eso, con proponérselo. Y yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos es recuperar la utopía. Recuperar la idea de tener un objetivo desafiante, tan desafiante que nos parezca imposible, y hacer las cosas de cualquier manera aunque nos parezca imposible. Muchas gracias. Solo una cosa para agregar a lo que dice Leandro. Hay un axioma que se llama socializar la herencia difusa, del que iba a hablar uno de los oradores. Y el ejemplo es muy simple. Mercedes-Benz, por tirar el nombre de una marca, no puede fabricar autos si no está inventado el conocimiento de la rueda, preexistente, digamos. Entonces, lo que está pasando muchas veces también con las empresas es que se atribuyen ganancias como propias, que son producto del legado de generaciones pasadas.
Es el conocimiento ese que, digamos, proviene de generaciones pasadas. Y eso hay que también cobrarlo como un impuesto en forma de renta básica o ingreso ciudadano. Pues se están atribuyendo ganancias que no son propias en un 100% de ellos. Eso por un lado. Después, para responderle a Mayra, en cuanto, digamos, a esto que dicen, yo prefiero trabajar y... Bueno, al ser universal no se estigmatiza la pobreza, porque un subsidio condicionado y focalizado individualiza a la persona, al perceptor, y lo estigmatiza. De esta forma, eso sería más difuso también. Y por otro lado, Levi Gillati, que bueno, de todo, la difusión siempre tiene una pelusa, digamos, pero en cuanto a esto es efectivo lo que dice, que Argentina tiene una gran cantidad de planes sociales. Entonces, sería más fácil que penetre una renta básica o un ingreso ciudadano en la Argentina, porque el imaginario colectivo ya está acostumbrado, la sociedad, a tanta abundancia de planes. Sería más fácil que una sociedad donde no hay tanta diversidad. Sería más claro también. Sería más claro. Sí. Todos cobrarían lo mismo universalmente y no podrían decir que hay gente acomodada que cobra 3 planes. No, seríamos todos planeros. Bueno, hacemos... Perdón, solo quiero aclarar una cosita que en todas mis conferencias la aclaro porque me parece que es importantísimo que la gente lo tenga claro. Y solamente un medio minuto. El daño económico que la corrupción hace a un país, sobre todo cuando hay corrupción generalizada, no es el dinero que se pone en el bolsillo. Aunque Transparencia Internacional informa de presidentes que se han robado como fortuna personal, por ejemplo, en Zaire, Marcos, etc., habla de 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. No es ese el daño principal que se hace a la economía de un país. Por cada $1.000.000 que los corruptos se ponen en su bolsillo, le causan al país decenas y hasta cientos millones de dólares de pérdida, porque para hacer esa corrupción toman medidas que no son las mejores para el país, que produce lo que en economía yo llamo el efecto mariposa, que produce una secuencia de hechos que cada uno va causando un daño que es imposible de poder calcular, que dura generaciones. Para dejar entrar la banda de drogas en Argentina, tal vez se llevaron solamente 500 o 1.000 millones de dólares los funcionarios públicos para dejarlo hacer. Y el costo que tiene en cientos de miles de chicos que ven quemadas sus neuronas y durante generaciones, son miles y miles y miles de incalculables en la pérdida económica que produce al país. Y así con cada medida de corrupción. Quería aclarar eso porque me parece muy importante. Y una sola cosa más, y con esto realmente termino, no quiero abusar en absoluto. A Ilía, en el año 1966, cuando lo derrocaron a Ilía, tenía 10% de crecimiento interanual la economía, nivel bajísimo de pobreza, crecimiento en todos los indicadores económicos eran brillantes. Solo lo echaron de la forma más cruenta, en una confabulación cívico-militar, solamente por un motivo, porque era honrado. Ilía, cuando asumió la presidencia, declaró: tengo 3 trajes y un automóvil viejo. Cuando Ilía, ¿saben cómo murió Ilía? Ilía murió sin vivienda. Los amigos del barrio tuvieron que hacer una colecta para que tengan una vivienda. Murió trabajando como empleado en una panadería. El único coche viejo que tenía lo vendió para poder pagar.